Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? Espero que bien. Seguimos con la serie de él. Les escribe Pablo en la primera carta a los Corintios y les dice, ni bien en los saludos, les dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Quiero compartirte lo que creo. Dios me dice que te diga desde tu comienzo, desde el mío, fuimos designados. Fuimos designados para vivir participando en lo común con Jesús. Fuimos blindados para experimentar el trato de familia con Él. Tenemos acceso al lugar donde vivir un trato continuo con Él. Hoy Dios pone una palabra en mi corazón para que te diga, viví sencillo. Alguna vez, mientras entrenaba, tuve, tuve el privilegio de tener muchos buenos entrenadores, pero tuve uno en particular que me hizo una corrección en algún movimiento y me dijo, hacelo sencillo, movete simple. No es fácil, me dijo, pero no lo hagas más complicado, sencillo y simple. Pablo está saludando al pueblo en aquella primera carta, como les decía a los Corintios, y les dice, les llama la atención en realidad recordándoles que Dios es fiel y que en esa fidelidad fueron llamados a la comunión. Comunión, si lo vemos con el término hebreo, chavar, habla de vínculo, de unión. Sí, que hay un término en el griego que te va a sonar mucho más a tus oídos, más común, más coloquial, y es koinonía. Hay otros términos que hablan de comunión, pero yo quiero quedarme en estos dos, en el hebreo chavar, que habla del vínculo y de la unión, y en el griego koinonía. En algún estudio bíblico hemos llegado a la conclusión que el término koinonía hablaba de unos a otros, de dedicarnos unos a otros. Y eso tiene que ver con la comunión en fe. Dice Rod Bell en uno de sus libros, dice, yo creo que Dios está con nosotros porque creo que todos nosotros ya experimentamos la presencia de Dios de innumerables maneras todos los días. Sigue hablando y dice, Dios es por cada uno de nosotros, independientemente de cada una de nuestras creencias, perspectivas, acciones, fallas, errores, horrores, pecados, opiniones, incluso sobre si Dios existe o no. Dios desea que cada uno de nosotros nos desarrollemos en el aquí y en el ahora a medida que vamos creciendo. Y esto es importante. Dios no dice crece y después influí. Dice influí en el aquí y ahora a medida que vas creciendo. Dice Rod Bell, Dios desea que cada uno de nosotros nos desarrollemos en el aquí y ahora a medida que vamos creciendo, incluso o incluido nuestro crecimiento en la fe. En aquel escrito termina diciendo, cuando hablo de Dios no hablo de un ser divino que está detrás, arrastrándonos, empujándonos a un mundo primitivo, bárbaro o retrógrado. Dice incluso, Dios no va marcha atrás en contra de la razón de la liberación y del progreso. Él nos llama hacia adelante, nos desafía hacia adelante. Primero porque Él ya está allí. Nos desafía a un mundo en el que seamos la paz, el amor, la justicia, la conexión, la honestidad, la compasión, la comprensión, la alegría. Y yo digo,
entonces podría ser la palabra o podría ser la pregunta. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, ¿por qué no están sucediendo las cosas? Entonces, ¿por qué está sucediendo lo que sucede? Entonces, ¿por qué no estoy hallando respuestas? Y entonces terminaría haciendo una clara compilación o repetición de la pregunta ¿por qué? Digo, quizás llegó la hora de entender que comunión implica animarse a confiar en el otro. Y alguno me dirá, pero entonces sin confianza habría fe. Sí, pero sería una fe sin acción, sería una fe teórica. Los cristianos estamos llenos de teoría. Lo que falta es práctica. Estamos llenos de hacer menciones sobre la fe de manera teórica. Y tenemos que ponerla en acción, tenemos que ponerla en práctica. Fe es práctica, absolutamente práctica. Te decía, quizás sea el momento de reconocernos y entender el dominio de nuestro lado almático. Nuestro lado almático es aquel que lucha, que busca, que cree que puede, que está trabajando a destajo con el fin de poder. Fin inútil. Inútil e inefectivo. Te diría que, aunque práctico, termina siendo muy poco práctico porque al ver los resultados, no es una contradicción lo que digo. Buscamos, nuestro lado almático busca y hace. Entonces está siendo práctico. Lo que pasa es que cuando ves los resultados tan magros, termina siendo primero inefectivo. Termina siendo una pérdida de tiempo. Termina siendo poco práctico. Entonces, te decía, pasa a ser la palabra clave, porque entonces vamos al momento del vínculo con nuestro Señor. El mismo al que Pablo describe y les recuerda a los corintios, Dios es fiel. Y vamos a ese vínculo y le aceptamos que no podemos, que no sabemos, que no tenemos la menor idea ni de qué ni de cómo hacerlo. Claro, me dirá alguno, diga el débil, fuerte soy, lo sabemos, y no lo dudo. El tema es que lo sabemos por teoría, pura teoría. Pero para que la fe se active, tiene que ser saberlo en la práctica. Y en la práctica seguimos buscando la solución a todo, seguimos intentando todo y seguimos perdiendo el tiempo. Porque seguimos dejando que haga nuestro lado almático. Y quiero ser claro con vos. Dios me dijo que la palabra era sencillo. Entonces quiero serte claro. No es comunión si seguimos haciendo la nuestra. No hay comunión si seguimos haciendo la nuestra. Termino diciéndote, para que sea comunión debe existir unión. Y unión es con Él. Tiene que ver con cómo hablamos, cómo nos manejamos. Tiene que ver, te lo recuerdo, como lo decíamos hace unos días, tiene que ver con reconocer quién soy y quién es Él. Reconocer para poder ser y hacer. Sencillo y simple. Él es Dios, vos y yo somos sus hijos. Si nos unimos a Él, si creemos en Él,
bajemos las armas de nuestra razón. Estimulemos el vínculo de amor con Él. Estimulemos la fe. Accionemos conforme a lo que Él decide que accionemos. Hagamos conforme a lo que Él dice que hagamos. Ocupémonos de lo que Él desea que nos ocupemos. Y la fe puesta en práctica, accionada, nos hará entender que en el mientras tanto que nosotros nos ocupamos de hacer lo que Él decide que hagamos, por el vínculo, por la comunión, y de manera sencilla podremos ver cómo Él se ocupa de nuestras cosas. Te bendigo.